Y aquí viene de nuevo la interminable pelea, la pregunta del millón, el debate de películas más grande del siglo después de quién tenía razón, si Summer o Tom. En El Diablo Viste a la Moda, ¿era Nate realmente el verdadero villano? En cuanto a películas, este debate me encanta. Yo amo estar siempre discutiendo sobre este tipo de cosas, incluso una vez en una clase de ética nos lo preguntaron. Y es que hay muchísima gente que dice que Nate se pasaba de vagabundo, se pasaba que de don nadie, que Andy de repente también podía ser hipócrita. Y yo estoy convencida de que la respuesta que tú tengas a esta pregunta dice más de ti que cualquier otra cosa. Si tú quieres saber algo de alguien, hazle esta pregunta. Ya me parezco como los que dicen que dependiendo de qué signo eres de tal forma. Así de extremista me siento hoy. Vamos a analizar un poco el sentir y el actuar de estos personajes y vamos a ver realmente quién fue el verdadero villano. ¿Nos pasamos con Nate? ¿Andy realmente era la mala? ¿Ignoramos el hecho de que Miranda era una explotadora laboral? Acompáñame a ver esta triste historia. Si te has visto mis otros videos sabrás que yo odio resumir películas, no me gusta hacerlo y pues si no la has visto, vete a ver la que haces aquí. Y si no la has visto, ¿por qué no la has visto? ¿Cuántos años tienes? Creo que si tenemos que partir de algún punto en la película es sin duda el cambio de Andy. Al principio de la película nos muestran a una Andy muy reservada de cierta forma, es una persona muy inteligente, se acaba de graduar y nos introducen al personaje como una mujer que no le interesan las cosas banales. Para ella la vestimenta es algo banal, la imagen que tú proyectas al mundo, porque pues al final del día lo que importa es lo que hay dentro de ti. Básicamente cosas que no se considerarían profundas de por sí. Incluso ella misma en la película dice que no sabe por qué le toman tanta importancia a esas cosas. De hecho hay una escena que me gusta bastante porque literalmente le dice a Nate, no sé por qué les preocupa tanto, no es como que estén curando el cáncer, restándole importancia, porque pues al final nuevamente lo considera algo superficial. Obviamente esta persona pues tiene estas creencias muy arraigadas, ha vivido de esta forma toda su vida, nunca había tenido contacto con ese mundo, entonces cuando lo tiene choca mucho con él. Eso te causa siempre mucha frustración y pues empieza a lanzar esa frustración o a contarle más bien de la frustración que siente a Nate. Quejarse ella con Nate realmente se siente como un espacio seguro, pues al final del día Nate comparte las mismas opiniones que ella y además le hace sentir que no está siendo juzgada. Desde el inicio se nos deja ver que ella se queja con su novio por todo, se queja por las condiciones en las que está, por lo explotador que siente el trabajo, lo demandante que es y a veces las cosas tan irreales que le piden y además pues también del ambiente sumamente tóxico que se ve. Recordemos que desde el principio se están burlando de ella por cualquier cosa. Él pues obviamente escucha todas estas cosas y en su mente empieza a formarse una idea sumamente negativa del trabajo. Ahí es donde empezamos a ver que Nate ya está sintiendo rechazo al trabajo. Y es que es Andy justamente quien le ha implantado esa idea a él. Es lo único que él sabe de eso, es que solamente han pasado cosas negativas. Y a ver, si tú escuchas a tu novia decir esas cosas, decir que va a dejar de comer porque necesita bajar de peso, aún sabiendo que no está en un mal peso, que sí se está levantando mucho más temprano de lo que realmente su trabajo le pide, solamente para poder cumplirle caprichos imposibles a su jefa, no te preocuparía. Mi opinión impopular es que Andy realmente siento que era de esos personajes al principio como de yo no soy como las otras chicas, ¿por qué todas usan vestido y yo solo pantalón? Realmente se la pasa reduciendo, haciendo menos el trabajo de todos en Runway, como si ellos nos hubieran matado estudiando, haciendo algo para llegar ahí también, así que creo que al principio a veces peca de más de juzgar a los demás, pero pues me encanta que haya sido así al principio porque si no, no tendríamos esta escena que es realmente increíble donde le dicen deja de quejarte por todo y haz tu chamba, mija. Básicamente pues Nate se crea una imagen, una idea muy negativa del trabajo de Andy, con justa razón. También hay que entender el hecho de que todas estas cosas pues las escuchaba de una Andrea bastante enojada, o sea, siento que en un momento de enojo, de desahogo, te puedes expresar las cosas de cierta forma que la otra parte pues obviamente como te está viendo en ese estado se va a preocupar por ti. Y aunque era justificable mucho de lo que Andy se quejaba, pues es que al final del día también había cosas que realmente era como de ¿por qué te estás quejando de ello? Como el hecho de que todos se vistieran bien. Lo hacía ver como algo ridículo cuando era como de no tiene nada de ridículo. O sea, tú lo estás viendo así, por ende tu novio también lo va a ver de esa forma. Pero después llega el despertar de Andy. Después llega el momento en el que dice wow, creo que todo esto realmente tiene sentido, tiene un propósito. Quizás no es tan banal como yo creía. Aquí es donde comienza ahora el choque entre Andy con Nate.
Nate ya tenía una idea establecida del trabajo de Andy en su mente, pero de repente llega Andy y empieza a encontrar valor en todas esas cosas. Suena un poco contradictorio para alguien que lo ve desde afuera. Incluso él mismo directamente le pregunta por qué te importa tanto eso si antes no te importaba. En este punto quiero hacerles la pregunta: ¿ustedes quién creen que tenía razón aquí, Andy o Nate? ¿En qué lado están? Solamente déjenme la respuesta aquí en los comentarios porque me encanta leerlos cuando hago preguntas así en los videos. Yo pues tengo una opinión y te voy a dar mi opinión porque pues a eso venís. Por un lado, creo que Nate realmente a veces es muy duro y cerrado. O sea, muchas veces me ha pasado que yo tengo una idea de que algo se me hace muy estúpido y de repente tengo contacto con ese algo y me doy cuenta de que realmente no estaba tan mal. Siento que nosotros podemos cambiar de opinión cuando nosotros querramos. O sea, siento que uno crece, uno madura, tiene nuevas experiencias y eso que tanto juzgábamos creo que puede resignificarse en nuestra mente. Y yo siempre he odiado que la gente te lo eche en cara. Es como de, oh, ¿por qué estás bailando? Pues si tú odiabas bailar. Es como de, pues sí, güey, pero cambié, crecí, me gustó, ¿qué te importa? ¿Por qué la gente tiene que ser tan dura cuando alguien cambia de opinión? Andy estaba encontrando una nueva versión de sí misma y a veces el descubrir una nueva versión de ti implica desconocerte un poquito incluso tú misma. Eso, y tienes que asimilar tu nuevo sentir, tienes que aprender a cómo encajarlo en tu vida. Y a veces se siente como que Nate no la deja hacerlo. Entonces siento que si de por sí el hecho de encontrarte a ti misma de nuevo es sumamente complicado, no me imagino lo difícil que tiene que ser con que tu pareja, la persona con la que te desahogabas, te lo reproche todo el tiempo. Pero también quiero ver el otro lado de la moneda. Andy realmente sí estaba cambiando, como Nate decía. Andy sí estaba poniendo en duda sus valores y su integridad, como se lo dice, porque había veces en que defendía a Miranda de ciertas cosas. Entonces yo siento que si Nate hubiera sido crítico con Andy en el aspecto de simplemente criticarla por lo que estaba haciendo, de darle aprobación a Miranda, hubiera estado de acuerdo con Nate todo el tiempo. Porque una cosa es darle peso a la industria a la que Andy pues temporalmente iba a pertenecer, a darle peso a Miranda, una persona que realmente tenía actitudes muy feas, tenía actitudes que rozan lo ilegal. No sé, creo que hasta es ilegal. Creo que ella de cierta forma también tiene responsabilidad aquí, porque sí estaba empezando a comportarse de forma inusual ante los demás. Y es que siento que eso no es algo que se deba reprochar inmediatamente, y al menos no de la forma en que sus amigos, todo su círculo cercano lo hizo. Porque, o sea, siento que si yo veo a alguien así que está cambiando y yo entiendo que ese tipo de cambios son complicados, en vez de ir simplemente y reprochar y decir que estás haciendo las cosas mal, le preguntaría, oye, ¿estás bien? Veo que estás cambiando, veo que te están pasando cosas. ¿Cómo te puedo ayudar? Además de que la razón principal por la que Andy está ahí es también porque es consciente de que era un camino que debía seguir para llegar a su meta. Ella sabía que tenía que sacrificar ese año de su vida para poder llegar a lo que ella quería. Y además, ¿qué le vamos a hacer? O sea, era un año de su vida por un montón de puertas, de entradas a muchas cosas. Y además no podemos decir que no funcionó porque ella creó tremendos contactos estando ahí. Ella empezó a hacer cosas que jamás creía que iba a poder hacer y empezar a conseguir las cosas de antemano cuando uno dice, una persona regular no puede hacer eso, como el manuscrito que encontró. O sea, son cosas que dices, realmente a veces sí vale la pena, si así tú lo piensas. Se depende mucho de cómo tú veas las cosas, pero para otras personas puede valer la pena y es completamente entendible. Y creo que por eso también mucha gente llamaba a Nate conformista, porque siento que él realmente tenía grandes aspiraciones. El tipo quería ser chef profesional, buscaba trabajo en lugares reconocidos y no sé, o sea, simplemente siento que era un choque como de los métodos para llegar a donde quieres llegar. Siento que Nate no veía tan importante hacer ese tipo de sacrificios, pero Andy sí lo ve importante y siento que ambas cosas son completamente válidas. Era eso, el choque de qué tipo de camino seguir para llegar a tus metas. Era cosa de no juzgar los métodos de ambos y creo que por eso ambos están equivocados. Nuevamente siento que obviamente Nate sí tenía que remarcarle algunas cosas como de, oye, date cuenta de que está siendo maltratada laboralmente también. Pero nuevamente creo que hay formas de decir las cosas y si un ser querido está pasando por eso, no creo que la mejor forma sea ir y reprocharle. O sea, es como de... Diría que el hecho de que Andy haya dejado a Miranda al final de la película realmente demuestra que Andy nunca tuvo malas intenciones, nunca actuó desde la malicia, simplemente estaba expuesta a un mundo completamente nuevo, a un trabajo nuevo, a personas muy diferentes a las que estaba acostumbrada a frecuentar. Siento que este tipo de cambios siempre te hacen como replantearte tu identidad e incluso empezar a comportarte de forma diferente. Siento que cuando tú conoces algo nuevo estás deslumbrado, como que no sé, te emociona mucho lo que estás viendo, es algo completamente nuevo, estás empezando a nadar por esos océanos, qué tipo de cosas estoy descubriendo, me gusta,
quiero tomar de este algo. Y aún así creo que cuando se termina esa etapa como de deslumbramiento, realmente sí te replanteas todo lo que acabas de vivir y decir, creo que esto no está bien. Entonces, como que esto que acabo de descubrir lo voy a desechar. Pero esto de lo que acabo de descubrir me gustó, creo que lo voy a tomar y lo voy a meter a mi propia identidad, a mi propia personalidad. Al pasar por una experiencia tan transformadora, realmente no vuelves a ser la misma persona de antes, y por ende Nate también se enfrentaba al hecho de que Andy ya no era la misma chica que conoció. Y el desconocer a tu pareja también puede ser un evento muy conflictivo. Por eso me hace mucho sentido que ellos no quedaran juntos. Quizás Nate no estaba dispuesto a continuar con la relación porque simplemente ya no eran compatibles, y Andy tampoco estaba dispuesta a volver a ser la misma de antes solo para poder seguir encajando con Nate. No hubiera sido justo. Lo que muchos ven como falta de ganas o falta de lucha de parte de Nate también puede ser madurez de saber cuándo dejar ir. Andy abrió los ojos justamente cuando vio que otra persona salió lastimada, o sea, Nigel. Y es que realmente siento que Andy jamás intentó ni pretendió lastimar a nadie. Obviamente los amigos, el círculo cercano a Andy, los papás, el novio, todos ellos se vieron afectados de alguna forma, pero creo que al final era por razones humanas, era por razones que en algún momento se iban a acomodar por sí solas. Y siento que esa es justamente la diferencia entre Andy y Miranda. O sea, porque mucha gente decía, es que sí se estaba convirtiendo en Miranda, es que estaban actuando de la misma forma, la misma Miranda le dijo que le recordaba a ella, pero siento que el motor para tomar las decisiones de ambas era completamente diferente. Nuevamente, Andy actuaba en ese momento desde el hecho de que no sabía para dónde ir, desde que estaba sesgada, desde que, no sé, o sea, no pensaba que ella pudiese lastimar a alguien. Pero Miranda sí actuaba desde la malicia todo el tiempo. O sea, yo siento que incluso ella ponía a pelear a sus trabajadoras por el simple hecho del disfrute de ello. O sea, ella actuaba, ella era de esas personas que te pisotean si es necesario para llegar a donde quiere. Y tengo otra pregunta muy interesante. En la parte en la que Andy acepta el viaje a París, que todo el mundo sabe que a Emily le emocionaba demasiado este viaje, ¿tú crees que lo que hizo Andy realmente se sintió como una traición? Estoy un poco en conflicto con esta pregunta porque me digo a mí misma, creo que Andy también tiene el derecho de emocionarse por ir a París, ha hecho un excelente trabajo, ha aprendido a hacer cosas, entonces, ¿por qué no? Además de que Emily se la pasó todo el tiempo juzgándola, criticándola, burlándose de ella. No lo sé, una vez yo recuerdo que de chiquita me hice la misma pregunta y yo dije, ay, es que qué traidora Andy, pero después alguien me dijo, ¿viste cómo la trataba Emily? O sea, ¿por qué te sentirías mal por ello? Entonces, no lo sé, déjame tu respuesta, quiero saberlo porque a esto no tengo opinión, realmente no sé qué pensar al respecto. La verdad, si tú me lo preguntas desde mi posición como empleada y víctima del sistema, que yo sí estoy 100% convencida de que la verdadera villana en esta película era Miranda. Miranda durante toda la película sí actuó siendo 100% consciente de que las personas estaban siendo heridas. Y yo sé que mucha gente siempre se había quedado con esto de que Miranda era una mujer empoderada, que era una gran jefa por el hecho de que ella tenía agallas, de que la tipa sabía lo que iba, de que era una mujer empresaria, de que obviamente, y yo no estoy diciendo que no, de hecho es cierto, siento que ese tipo de jefes, ese tipo de cosas, realmente si tú lo piensas, sí han sacado a flote las compañías, sí sacó a flote la revista, gracias, ella era una leyenda, yo no te lo niego, pero estamos hablando pues ahora sí que del aspecto personal, de la persona en sí. Y a ver, no me pueden decir que está completamente bien cuando en la vida real si les tocara a una jefa así, estarían también con ganas de meterle una demanda, porque la tipa además no paró hasta que le metieron una demanda y la casi funan en la segunda película. Siento que el internet a lo largo de estos años se dedicó enteramente a dejar a Nate mucho peor posicionado que Miranda, lo cual se me hace muy loco a veces. Siento que lo que hizo Nate no fue tan grave como lo poco que hacía Miranda. Después llega la segunda película y nos muestran a una Miranda mucho más vulnerable y sensible, pero pues ya pasó lo de la primera película. Siento que me gustan mucho este tipo de películas porque te muestran a personajes reales. O sea, siento que sí te muestran a personas, siendo humanos. Te muestran diferentes personalidades, diferentes formas de actuar, diferentes sentimientos. Te muestran que no todos reaccionamos de la misma forma y te hacen dudar de los personajes que estás viendo en pantalla. Te hacen sentir como de, no sé si eso está bien, no sé si eso está mal, pero lo hiciste, eres un ser humano. Pero en fin, quiero saber tu opinión, quiero saber quién piensas tú que es el villano, si existe un villano, si no existe un villano, qué piensas de la película, ¿te gustó, no te gustó? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, no olvides compartir, no olvides cualquier cosa que signifique interacción con el video. Eso ha sido todo, hasta la próxima.